Buenas tardes, mis estimados alumnos, saludos. En el día de hoy daremos inicio a la clase número 7 de nuestra cátedra de Derecho Internacional Privado, en el cual tocaremos el tema correspondiente a los contratos en el derecho internacional privado. Quienes habla Obel Martínez, su profesor universitario, quien es abogado especialista en Derecho Penal Internacional. Así que comencemos en el día de hoy el tema número 7. Sean todos bienvenidos a esta clase online número 7. Vamos a hablar un poco, muchachos, en relación a lo que son los contratos a la luz del derecho internacional privado. Vamos a definir de una forma que es un acuerdo, los contratos es un acuerdo entre varias personas que se establece sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Esto lo establece o está contenido en lo que es la normativa del derecho del diccionario jurídico Consultor Magno de Mabel Goinstein 2008. Esta es una fuente que define de alguna forma este concepto de lo que es un contrato. También se dice que el contrato es entre personas, a través de bienes, se realizan cosas y servicios, unido al elemento extraterritorial de las relaciones jurídico-económicas, originada por el derecho internacional privado. Vamos a hablar un poco de lo que es la evolución histórica del derecho internacional privado en relación a los contratos. Vemos entonces que a raíz de la evolución del contrato en esta área del derecho internacional privado, durante el siglo XIX se considera que el derecho internacional privado era un derecho de aristócratas, era un derecho de minorías, una corriente elitesca, ¿no? Que eran las únicas personas que podían permitirse de alguna forma una vida auténticamente internacional. Hoy en día la situación es bien diferente, pues la sociedad actual se halla fuertemente internacionalizada. En efecto, observamos que estas situaciones privadas en este derecho internacional actualmente presenta algunos caracteres. Vamos a nombrar algunos acá. Por ejemplo, observamos que las situaciones privadas de forma internacional son muy numerosas y ya no son patrimonio de élite, es decir, que ya no están sometidas a esa parte sesgada, vamos a llamarlo de esa forma, porque era muy sesgada esas comunidades, y que nada más existían algún poco o pocos protagonistas de los mismos grandes conjuntos de una población determinada. Entonces los que trabajaban o que se permitía realizar este tipo de contrataciones era la clase elitesca, la clase pudiente en aquella oportunidad. Eso lo vemos a través de la historia del derecho romano y de toda esa evolución que viene a colación al día de hoy, ¿sí? Es decir, hasta la actualidad del día de hoy, que vemos que los contratos han evolucionado mucho, tanto así que imagínense, todo es un contrato. Por eso les digo siempre a mis alumnos que en nuestra vida siempre va a ser un contrato, ¿sí? Uno da, el otro recibe a cambio de algo, de algún tipo de dádiva, en el cual se busca sobre todo perfeccionarse a través del consentimiento, ¿no? Y entonces existe una situación, por supuesto, privada de forma internacional que ha dejado de ser algo exótico a pasar a convertirse cada vez más en algo muy cotidiano y muy popular, ¿no? Y además que abarca un conjunto muy amplio en situaciones de matrimonio a través de lo que las contrataciones, una responsabilidad no contractual,
las propiedades, entre otros. Es decir, que se asume de forma amplia todo lo que tiene que ver con las contrataciones o contratos a raíz del derecho internacional privado. Sus protagonistas no son solo personas físicas, vemos también, sino que son especialmente las personas jurídicas que despliegan una actividad internacional que es muy relevante. También los mismos estados, así como las empresas controladas por esto y las organizaciones internacionales participan como sujeto activo de situaciones privadas internacionales, sobre todo en cuanto a los contratos internacionales. Vemos también el incremento cualitativo y cuantitativo, es decir, de calidad y de cantidad de las situaciones objeto del derecho internacional privado, que se debe al incremento de movimientos internacionales de trabajadores, a los desplazamientos derivados de la sociedad del ocio y a la globalización multinacional de las empresas, ¿no? También observamos entre estas características lo que es la pluralidad de diversos sistemas jurídicos, que es un presupuesto básico del derecho internacional privado destinado a resolver los problemas que se suscitan durante esta continuidad de las situaciones privadas internacionales, o sea, a través de las contrataciones que realizan las personas en formas particulares, es decir, de forma privada, y que se dan este tipo de eventualidades. En consecuencia, observamos también que sería también una característica importante el desarrollo y la respuesta del derecho internacional privado, que se encuentran directamente condicionadas por una parte, en lo que es el factor político, que de alguna forma también tiene algún peso y que diseña las diversas estructuras del poder que justifican lo que es la pluralidad de sistemas jurídicos, y de otros por lo que son los factores económicos y sociológicos en los que se desarrollan las relaciones jurídicas privadas a través de las fronteras. O por otra parte tenemos otra característica que sería la cooperación internacional, que es uno de los elementos políticos fundamentales que explican el derecho internacional actual, el derecho internacional privado actual. El derecho internacional privado entonces moderno se elaboró en el marco de una sociedad internacional de estados soberanos, y esta situación todavía perdura, es decir, que el sistema del derecho internacional privado ha evolucionado totalmente, ¿no? Según autores como Fernando Rosa y Sánchez Lorenzo, la estructura tradicional sostienen ello que de sociedades estatales debe coexistir necesariamente con el fenómeno de las organizaciones internacionales, cuya incidencia se manifiesta en la búsqueda a través de actuaciones y de discusiones permanentes de una reglamentación adecuada del tráfico externo. Y entonces puede afirmarse, dice o manifiesta Fernández Rosa y Sánchez Lorenzo, que puede afirmarse en rigor que al lado de los objetivos nacionales existen unos objetivos internacionales, y que por lo tanto ellos ven una visión de forma particular en cuanto al derecho internacional privado, y que no en cuanto a la hora actual suficiente. Es decir, que en nuestros días, en cuanto al tráfico externo, debe atender a los resultados de la cooperación institucionalizada. Podemos observar entonces que de alguna forma el derecho internacional, a raíz de lo que son los contratos, ha evolucionado hasta nuestros días, ¿sí? Y como les estoy indicando, toda nuestra vida va a ser un contrato. Desde que vamos hasta la bodega a comprar vamos a llamar así, algún tipo de víveres, hasta que realicemos también algún tipo de forma escrita a través de algún bien
bien sea sobre todo material, y que se plasme de alguna forma en las cláusulas correspondientes un contrato de condominio también, contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, una constitución de una empresa, porque allí también hay una forma en la cual se realizan algún tipo de situaciones donde hay unas obligaciones también que hay que cumplir, etcétera, etcétera. Entonces de esa forma se va realizando toda esta parte de contratación. Una de las notas características también que es importante en cuanto a la comunidad internacional de nuestros días es la expansión de lo que es el fenómeno de la cooperación internacional en todos los órdenes, sobre todo en cuanto al derecho internacional privado, que no solo nos pertenece al margen de las mismas, sino que se alza como uno de los instrumentos esenciales. Entonces los proyectistas de estos fenómenos son demasiado, abundan, ¿no? Y que basta nada más con detenerse en cuanto a la extensión del movimiento codificador internacional con el siguiente aumento de las fuentes internacionales en nuestro ordenamiento. Al margen de estos instrumentos entonces internacionales que persiguen lo que es la unificación de las normas del derecho internacional privado, están los mecanismos de cooperación también internacional que resultan de alguna forma imprescindibles para alcanzar resultados positivos en la solución justa de los problemas suscitados por situaciones privadas de forma internacional. La asistencia también está, la asistencia judicial relativa en cuanto al desarrollo de los procedimientos judiciales, la cooperación de autoridades en el ámbito de la protección internacional de menores y el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras, que constituyen de alguna forma tres ejemplos que podemos mencionar. Son las acciones internacionales cuyo contenido es específicamente la cooperación. Y como le estoy indicando, el tema de la cooperación ha avanzado demasiado, ¿no? Disculpen que hay demasiado ruido, demasiado tipo de perturbaciones porque los vecinos están por allí, ¿no? Sin embargo, bueno, observamos y se escuchan ruidos, disculpen de verdad, y seguimos con la clase. Los resultados de la cooperación internacional se enfrentan habitualmente a ciertos límites en ocasiones insalvables, y las diferencias culturales en cuanto a los conflictos de civilizaciones, las desigualdades económicas y sociales, las dificultades de armonizar sistemas jurídicos de tradiciones muy dispersas en cuanto a la simple disparidad de estrategias políticas que reducen de alguna forma considerable el éxito de estas organizaciones internacionales o de los propios tratados internacionales adoptados. En contraparte, vemos o asistimos en nuestro tiempo a un fenómeno de regionalización. También está la parte de regionalización de dicha cooperación, y que se encuentra en su mejor exponencia en los fenómenos de integración. Acuérdense que estamos en un mundo totalmente globalizado, en el cual nosotros no nos escapamos a tal situación. Entonces la creciente complejidad vemos también de esas relaciones y la creciente interdependencia social y económica de los estados ha dado a luz un nuevo fenómeno político y social, económico y jurídico en cuanto a la integración de estos estados en un ente político que está organizado, que también es diverso, y en un nuevo contexto político socioeconómico que va de alguna manera a efectuar decisivamente el derecho internacional privado, suministrándole de alguna forma un tercer plano o escenario de actuación y de problemas que da lugar a lo que es el derecho internacional privado de la integración. Es decir, que allí hay una forma, se integran todo ese tipo de ideas y se realizan lo que es las contrataciones.
Vemos entonces, y es muy palpable y obvio que este nuevo contexto político nos interesa bastante, ¿no? Y sobre todo porque se realiza de forma básica de las experiencias, desde las experiencias de lo que es el Mercosur. Habrán muchos de ustedes escuchado lo que es el Mercosur, que es el mercado del sur en este sentido, ¿no? Y que pertenece también a nuestro país, del cual nosotros somos parte, ¿no?, de ese Mercosur. Pero junto a este exponente, ciertamente existen otros más desarrollados que han ido mucho más allá, como son o como es la Unión Europea, la NAFTA, la ALADI, el ALCA, etcétera, ¿no? Hay muchas instituciones que de alguna forma integra este país globalizado para este tipo de contrataciones y sobre todo en materia de derecho internacional privado, ¿no?, para regular ciertas cuestiones normativas que se den de cooperación internacional mutua, es decir, bilaterales, y que de alguna forma buscan solventar situaciones que se les presenten, como siempre les he indicado, buscan la mejor solución. Y para eso están también creadas esas instituciones, de una forma mediar, de una forma dar una solución. A medida en que los fenómenos de la integración entonces afectan lo que es el derecho internacional privado actual, es una cuestión viva y en cierto modo observamos que aún imprevisible. ¿Por qué? Porque el propio objeto de la disciplina es víctima de una modulación en cuanto al marco de integración que introduce notables reflexiones sobre lo que es la delimitación del objeto y sus funciones, las cuales se cumple en el elemento extranjero. Entonces observamos su incidencia de manifestaciones particularmente en el ámbito de la fuente, junto a un derecho internacional privado y material de origen estatal y convencional, que conviene un derecho institucional susceptible de afectar de alguna forma idéntica relaciones jurídicas, pero integración es también en diversos de valor comparados a veces por una forma contradictoria. Bueno, mis queridos y estimados compañeros, vemos entonces que desde esta perspectiva económica, desde el derecho internacional privado, no solo se encuentra afectado en cuanto a lo que es los fenómenos de integración de los mercados, sino que una realidad es aspecto mucho mayor, un espectro mucho mayor, que va mucho más allá de lo que es una interdependencia y una globalización de la economía. Actualmente las economías nacionales se han convertido entonces en potencias mundiales. Cada una de ellas se inserta de forma en cada vez más estrecha en haz de relaciones monetarias, financieras, comerciales, industriales, tecnológicas, sobre todo la parte tecnológica. Acuérdense que ya tenemos ya un tiempo ya lo que es el uso y del uso sobre todo de la aplicación de la herramienta de la inteligencia artificial, conocida como la IA. Entonces eso está en todo. Eso vino para quedarse. Es para rato, muchachos. Y que está, por supuesto, a escala nacional e internacional. Vemos que la incidencia de esta internalización de la economía es un saber en cuanto el derecho internacional privado está dedicado a lo que es el estudio de situaciones privadas internacionales, que de alguna forma es muy enorme. Indudablemente es el sector del derecho del comercio internacional el más directamente afectado por este fenómeno. Entonces, los intereses públicos de esta economía se convierten hoy, en cuanto a los intereses generales de la sociedad internacional, en realidad, en cuanto a la economía, que solo tiene ya una dimensión internacional. De ahí que el régimen de los intercambios internacionales, de la contratación
quede decididamente afectado por estructuras de lo que es el comercio internacional, que están diseñadas de alguna forma o principalmente a través de las instituciones internacionales y la regionalización de los mercados, tal cual como lo hemos indicado. Los mercados están totalmente globalizados y que de alguna forma nos vemos afectados lo que es la parte del comercio en relación a estas situaciones de los contratos. Vemos entonces que tiene una incidencia y que no es, sin embargo, puramente superficial, sino que trasciende aspectos en concreto de las relaciones privadas e internacionales, empezando por lo que es el propio sistema, ¿no?, de la fuente, es decir, de donde se origina esta situación, y sobre todo por la formulación e interpretación de las propias normas que regulan todo y cada uno de este procedimiento. Desde el punto de vista sociológico, vemos que el derecho internacional privado se encuentra decisivamente condicionado, por decirlo así, por las variables demográficas, en particular por los movimientos migratorios masivos y, por supuesto, la creciente internalización de la mano de obra. Observamos, por ejemplo, en Europa Occidental la atracción de importantes contingentes de la población proveniente, sobre todo de América Central y del Sur, África y Europa del Este. No solo multiplica lo que es la presencia de extranjeros en países más desarrollados, sino que propicia una sociedad cada día más multicultural, porque puede ser que se están trascendiendo lo que son las culturas de otras regiones. Dicho fenómeno provoca entonces inevitablemente conflictos de civilizaciones que repercuten de alguna forma directa en el derecho internacional privado. Eso trae conflicto, ¿no? Pero también trae sus beneficios también, su parte positiva, como lo diría yo, y su parte negativa. Acuérdense que la parte negativa también se le puede sacar un poco de provecho. Sin embargo, hay sus excepciones en cuanto a las normativas, ¿no? Entonces observamos que a principios de dicho conflicto de civilización no siempre revelan lo que es la parte de las diferencias notables en principios jurídicos elementales, como la igualdad por razón de sexos o lo que es el principio de libertad religiosa, sino que a menudo evidencian prejuicios poco fundamentados y poco a poco con dificultad, que van dejando paso a un principio de convivencia intercultural. Entonces observamos que la privatización del derecho internacional privado actual no puede entenderse, sin embargo, es una tendencia de perfiles absolutos. Al contrario, vemos también, por otra parte, el intervencionismo estatal o el interés público, que demuestra asimismo una creciente vitalidad en sectores, particularmente en los que son muy sensibles de esta situación. La potestad y la responsabilidad del Estado y de las instituciones internacionales en el control de la economía, cada vez más interdependiente, provoca entonces el ámbito de la contratación que sea uno de los más afectados en cuanto a la intervención de alguna norma que sea de forma directa a través de la economía, es decir, que afecte directamente a una economía de un país interviniente o país parte, tanto que sean estatales como institucionales. Sin embargo, existen emergencias en cuanto a individuos y de grupos que también han tenido alguna forma o han manejado algún tipo de fortuna en mengua de la intervención pública en el ámbito del derecho de la persona y el derecho de la familia.
Así entonces tenemos lo que es la cooperación internacional, que permite que hoy pueda hablarse con propiedad de un auténtico derecho internacional en cuanto a materia de menores, que lleva aparejado e implica o explícitamente, implícita o explícitamente, en cuanto a su carácter protector. Y el derecho, por supuesto, en este sentido, el derecho en este sentido es un producto cultural y como tal se haya sometido, por supuesto, a la influencia de las distintas corrientes de pensamiento que acaban incendiando en sus postulados filosóficos y jurídicos. La consolación o consolidación de lo que es el derecho internacional privado como saber jurídico a mediados del siglo XIX, nace entonces en este siglo un contexto de desarrollo de la normativa civilista que está fuertemente o de alguna forma influenciada por la pandecista, los pandencistas, ¿no? En cuanto a la metodología tópica y la casuística, características de la doctrina estatutarias y que deciden de alguna forma el paso a una disciplina fuertemente impregnada de formalismo racionalista. En cuanto a este auge positivista, se exceptuó el carácter formal de lo que es el derecho internacional privado de esta normativa, dotando de alguna forma a este ordenamiento de un componente normativista que perduró más allá del positivismo hasta tiempos relativamente recientes y que en la actualidad el derecho internacional privado aún pugna de alguna forma desembarazadamente en este límite formalista y normativista que algunos filósofos han resumido en lo que es la institución del reenvío. Recuerden que nosotros vimos lo que es el tema del reenvío, ¿no? ¿Sí? Y que se acentúa de alguna forma en cuanto a su alcance sustantivo, es decir, la parte del derecho. Una visión sustantiva de esta parte del derecho internacional privado significa entonces de alguna forma negar el primer término, es decir, la función auxiliar del derecho internacional privado como un derecho de conexión, derecho sobre el derecho sobre el derecho de la aplicación, o sea, un derecho que de alguna forma influye sobre el derecho de la aplicación de algunas normas y que de alguna forma están impregnadas de algunas corrientes unilateralistas, como la de los bilateralistas, que ven un derecho internacional privado solo o fundamentalmente se fundamenta en eso, bien sea bilateral o unilateral. Parece que hay contratos que son unilaterales y contratos bilaterales. Entonces, en el derecho internacional privado solo pueden tener una función material, al igual que la de otras ramas del derecho, que consiste sobre todo, muchachos, en dar una respuesta materialmente justa a unos conflictos de intereses que se suscitan en las relaciones jurídico-privadas, que se diferencian por presentar lo que es un elemento de internacionalidad o los derechos internacionales privados. Entonces es lo que es el derecho privado que trata sobre todo saber que se pueda de alguna forma emancipar, es decir, de forma independiente y de carácter mercantil, que afecta la parte mercantil, afecta la parte laboral, la parte civil o controversia, y que no puede prescindir de los principios materiales que subyacen en la rama o el sector del derecho privado que es considerado. El derecho internacional privado coadyuva entonces junto a estos principios y normas materiales a reducir lo que es la problemática. A reducir esta problemática trae entonces
traemos a colación lo que es el caso de la presencia de un elemento internacional, pero en la coincidencia de que el ordenamiento jurídico en su conjunto es el que le facilita la respuesta final única a dicha controversia. Por eso que van tratando lo posible de dirimir un conflicto que se haya presentado durante algún tipo de contrataciones. Ello no significa entonces negar la especificidad de una situación privada internacional, sino que evita lo que es un hurto a la razón que se deriva de considerar las disciplinas jurídicas como meros compartimentos estancados a lo que es la esencia de unidad del ordenamiento jurídico. Ahora vamos a ver de alguna forma los conceptos y fuentes de estas obligaciones. Las obligaciones se definen como un vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor debe a otra, llamada acreedor, una prestación que es apreciable de forma pecuniaria, es decir, en dinero, y que se haya facultado para exigirla. Eso lo establece de alguna forma el concepto de lo que es las obligaciones. Acuérdense que en todos los contratos existe una obligación. Uno tiene la obligación de dar y el otro tiene la obligación de recibir. Uno está obligado a entregar la cosa y el otro está obligado a recibir las cosas en ciertas condiciones, ¿no? Con ciertos requisitos para que se perfeccione un contrato. La fuente de las obligaciones. Vemos entonces que durante esta fuente de las obligaciones existen las fuentes voluntarias, es decir, los contratos que son de forma voluntaria y las no voluntarias. Entre las voluntarias tenemos los contratos, la voluntad unilateral. Cuando dice unilateral es nada más una sola de las partes intervinientes del contrato, ¿sí? Y no voluntaria, que son relacionadas a lo que es los daños imputables que dan lugar a la responsabilidad civil, que son los cuasi contratos y la ley. El contrato, entonces, observamos, muchachos, de que es un acto jurídico bilateral o multilateral por el que las partes crean, modifican, transfieren o exigen relaciones de contenido patrimonial. En cuanto a las soluciones propuestas para el régimen internacional de contratos, los contratos se han propuesto diversas soluciones. Por ejemplo, hay un autor que se llama Niboye. Este autor afirma que no existe una ley única aplicable al contrato y que debe aplicarse a cada acuerdo, a la ley que más convenga, de acuerdo a su propia naturaleza. Los tratados de Montevideo también ensayaron una legislación lo que es opuesta al disponer que la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse rige su existencia, la naturaleza, la validez, lo que es los efectos, las consecuencias, lo que es la ejecución de todo en cuanto concierne a los contratos bajo cualquier aspecto. Los contratos de Montevideo entonces no adoptaron lo que es la lex loci executioni de manera absoluta, debido a que establecen que los contratos sobre las cosas ciertas e individuales se regirán por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. Los contratos entonces que recaigan sobre cosas determinadas por su género se regirán por la ley del domicilio del deudor al tiempo de su celebración. La jurisprudencia francesa sostiene que cuando dos personas de la misma nacionalidad contratan en el extranjero, ellas han tenido en vista de la aplicación la ley nacional, siempre que no hayan hecho una manifestación contraria. Para el caso también de algunas personas que sean de forma distinta
de distinta nacionalidad y que debe aplicarse el contrato de la ley del lugar de su celebración. Los efectos de los contratos se rigen cuando no ha habido manifestación expresa de voluntad por la ley del lugar de la ejecución de los mismos, que es la Lex Loci Solutioni, y que este es el sistema seguido por los tratados de Montevideo y por el artículo 297 del Código Civil paraguayo. Por su parte, el Código Panamericano de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante estipula que el concepto y lo que es la calificación del contrato estarán determinados por la ley territorial, lo que es la capacidad e incapacidad para contratar, por lo que es la ley personal de cada contratante y error, dolo, violencia o intimidación en el consentimiento. Entonces serán de alguna forma juzgados de conformidad con la ley territorial. Ahora pasamos a ver lo que son los elementos esenciales del contrato y las leyes que lo rigen. En primer lugar tenemos lo que es el consentimiento. En segundo lugar tenemos lo que es el objeto como elemento. Y en tercer lugar tenemos la forma como elemento cuando fuere prescrita por la ley bajo una pena de nulidad. Los elementos naturales son entonces aquellos a consecuencia que siguen del negocio aún ante el silencio de las partes. Como por ejemplo podemos observar lo que es la gratuidad de un elemento natural del contrato de donación. Los elementos accidentales son las consecuencias nacidas de la voluntad de las partes no prevista por el legislador, como por ejemplo la condición, el plazo y el cargo. Las doctrinas modernas no reconocen entonces lo que son los llamados elementos esenciales de contrato. Vemos ahora la legislación del conflicto aplicable de los elementos de este contrato, de los contratos en forma general. En primer lugar, tenemos la capacidad de los contratantes referida al domicilio de las partes. En segundo lugar, tenemos lo que es el consentimiento, que está referida al lugar de la celebración de ese contrato. En tercer lugar, tenemos la causa relacionada al lugar de la celebración también. Y tenemos el objeto, que es elegida por las partes. Vamos a ver ahora, una vez que hemos definido todos estos elementos, a pasar a explicar lo que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, por supuesto estamos hablando, ¿no? En cuanto a su alcance, en cuanto al Código Civil y Tratado del Montevideo. Estos son tratados que son importantes en cuanto a estas situaciones de contratos en el extranjero. Vemos entonces que estos principios es una regla en virtud de los cuales los actos jurídicos voluntarios y que son también particulares, los contratos son regidos desde el punto de vista de la sustancia y de sus efectos por lo que es la ley de las partes que hayan tenido en cuenta al contratar. Hay autores como Laurent que manifiestan partidarios de lo que es la libertad absoluta de las partes en la elección de la ley. En cambio, el autor que mencionamos anteriormente, llamado Niboyek, y sus seguidores aclaran todo en cuanto a la elección, que supone la existencia de varias leyes, entre las cuales podemos elegir leyes cuya aplicación debe hallarse interesada en una relación jurídica. Acuérdense, muchachos, que estamos hablando de los contratos a la luz del derecho internacional privado. Existe también una unanimidad en sostener lo que es las partes que no pueden elegir sino una ley que en principio, en cuanto al Tratado Civil Internacional de Montevideo de 1940, que consagra como ley aplicable la del lugar del cumplimiento
de los contratos para exigir la existencia, naturaleza, validez, efectos, consecuencias y ejecución de estos contratos. O sea, tienen que cumplirse todos estos, de alguna forma, todos estos elementos para que se pueda perfeccionar el contrato. Si se trata de contratos sobre cosas ciertas e individualizadas, entonces se regirán por la ley del lugar donde ellas existían al momento de su celebración. Los contratos que recaigan sobre cosas fungibles se regirán por lo que es la ley del domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. Los contratos entonces que versen sobre la prestación de servicio se regirán de la siguiente forma. Primero, que si recaen sobre las cosas por la del lugar donde ellas existen al tiempo de su celebración. Si su eficacia se relaciona también con el lugar especial por la que aquel donde se haya de producirse sus efectos. Otro punto sería fuera de estos casos por la ley del lugar donde el domicilio del deudor al tiempo de su celebración. Otro punto sería los actos de beneficencia que rigen por la ley del lugar del domicilio del benefactor. Otra sería los actos y contratos de los cuales no pueda determinarse el tiempo de ser celebrados en lugar de su cumplimiento y que surgirán por la ley del lugar de celebración. Otro punto sería en este sentido los contratos accesorios que se rigen por la ley del contrato principal. Otro punto, el perfeccionamiento de los contratos que son celebrados por correspondencia o por mandatario, que se regirá por la ley del lugar, el cual partió de lo que es la oferta aceptada. Otro punto serían las obligaciones. Ese punto es importantísimo, muchachos, que este no puede faltar, que nace sin convención y que se rige por la ley del lugar de donde se produjo el hecho lícito o ilícito y de qué parte procede y cuál es el caso por la que la ley regula las relaciones jurídicas a que corresponde. Vamos a ver ahora lo que es la forma y prueba de los contratos entre ausentes que se perfeccionan en cuanto a las leyes que los rigen, etc. La forma de los contratos, salvo excepciones, estará entonces, muchachos, determinada por la ley del lugar de su celebración, como lo indicamos anteriormente en esta clase, ¿no? Y lo establecido en la relación al objeto de los contratos se aplica a todos los efectos que él mismo pudiera surtir, dado que los efectos de los contratos son las obligaciones que emergen de los mismos. El problema de los contratos entre ausentes radica sobre todo en determinar el momento y lugar de la formación del contrato. Una vez radicado geográficamente el contrato, falta entonces determinar el momento cronológico en su perfeccionamiento. Es decir, que los contratos entre ausentes se perfeccionan desde la aceptación que sea expedida, salvo que haya sido retractada oportunamente o no llegase en el plazo convenido por las partes. Para que exista de alguna forma hecha a una persona presente, debe ser inmediatamente aceptada. Esta regla entonces se aplica específicamente a lo que es la oferta hecha por un teléfono o por otro medio que permita a cada uno de los contratantes conocer inmediatamente la voluntad de otro. Acuérdense que nosotros no podemos firmar algo que nosotros no estemos de acuerdo. Para eso existe lo que es la voluntad. Y por supuesto también uno de los elementos que yo consideraría también sería la parte de la buena fe. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. De esta forma, el siguiente artículo que estamos relacionando está concretamente está conscientemente relacionado al consentimiento, ¿no?, entre las personas ausentes
pudiendo manifestarse por medio de algunos agentes, por correspondencia epistolar o telegráfica u otros medios que sean los más idóneos. La oferta hecha entonces sin plazo a una persona ausente deja de ser obligatoria si hubiere transcurrido tiempo suficiente para su respuesta y llegue al conocimiento del oferente en circunstancias normales sin que ésta la reciba. De esta manera, la oferta hecha a personas ausentes dejará igualmente de ser obligatoria si, habiendo oferente fijado plazo para lo que es la aceptación, esta fuese expedida una vez vencido el plazo. La competencia, ahora vamos a ver la jurisdicción internacional en materia contractual dentro de lo que es el ámbito del Mercosur. La competencia judicial internacional de nuestros tribunales en materia contractual se rige por los distintos instrumentos normativos de lo que es la jurisdicción internacional en materia contractual dentro del ámbito del Mercosur, ¿no? A tenor del mismo, los tribunales paraguayos son entonces competentes también en materia contractual cuando existe un acuerdo de sumisión del asunto a su favor, de modo expreso y por escrito. El protocolo entonces establece en cuanto a estas normativas de Mercosur venezolano y paraguayo que cuando surge un conflicto en cuanto a los contratos internacionales en materia civil o comercial, serán competentes los tribunales del Estado parte o cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva. También puede acordarse la prórroga a favor de tribunales arbitrales. A efecto de la jurisdicción, se entiende entonces el lugar del cumplimiento del contrato, como lo hemos indicado anteriormente en las normativas o en esta clase, del Estado parte donde haya sido o deba ser cumplida una obligación y que sirva de base a la demanda. El requisito procesal de la jurisdicción internacional en materia contractual se considerará satisfecho cuando el órgano jurisdiccional de un Estado parte asuma la jurisdicción de acuerdo a lo establecido en el protocolo. De acuerdo con la elección de la jurisdicción, puede entonces realizarse en el momento de la celebración del contrato, durante su vigencia o una vez surgido lo que es el litigio. La validez a los efectos de los acuerdos de elección de lo que es el foro se regirán por lo que es el derecho de los estados parte, que tendría entonces jurisdicción de conformidad a las disposiciones del protocolo. En todo caso, se aplica entonces el derecho más favorable a la validez del acuerdo, haya sido elegida o no la jurisdicción. Esta se entenderá entonces prorrogada a favor del estado parte, donde se promoverán las acciones correspondientes cuando el demandado, después de interpuesta esta acción, la admita voluntariamente, en forma positiva y no ficticia. El cumplimiento de la obligación reclamada será de la siguiente manera: los contratos sobre las cosas ciertas e individualizadas, el lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. En los contratos sobre cosas de alguna forma determinadas por su género, el lugar del domicilio del deudor al tiempo en que fueron celebrados. En los contratos sobre cosas fungibles está lo que es el lugar del domicilio del deudor, se toma en cuenta al tiempo de su celebración. Y en los contratos que versen sobre prestaciones de servicio, tenemos que si recaen sobre cosas, hay que tomar en cuenta eso, si recaen sobre cosas, el lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. Si su eficacia se relaciona con algún lugar especial, aquel donde haya de producirse sus efectos, y fuera de otros casos, el lugar del domicilio del deudor a tiempo de la celebración del contrato.
También existe lo que es la persona jurídica con sedes en un estado parte que celebren contratos en otros estados parte, que pueden ser demandadas entre jueces de esta última, ¿no? Y que si hubiere también de alguna forma una demanda, tendrá jurisdicción el estado parte del domicilio de cualquiera de ellos. Las demandas entonces sobre obligaciones de garantía de carácter personal o para lo que es la intervención de terceros que pueden ser incoadas ante un tribunal que está conociendo en la demanda principal. En lo que concierne a la reconvención, si esta fuera fundada en lo que es un acto o lo que es un hecho en que se basó la demanda principal, tendrá entonces algún tipo de jurisdicción para conocer en ella los jueces que intervengan sobre todo en la demanda principal y las controversias que surjan entre estados partes con motivo de la aplicación en cuanto a la interpretación de estas disposiciones que de alguna forma están contenidas en los protocolos internacionales, las cuales serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas de forma directa. Si mediante tales negociaciones no se alcanzara o no se alcanzase algún tipo de acuerdo, o si la controversia fuera solucionada solo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el sistema de solución de controversias vigente en los estados partes de los tratados internacionales que son vigentes en las partes interesadas. Ahora vamos a ver un poco lo que es el principio UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. Esta es una normativa internacional muy universal que ustedes deben de conocer también. Es una norma que se aplica sobre todo en los contratos de forma internacional, la parte comercial. Es muy importante estos contratos comerciales internacionales a través de la UNIDROIT. Y que por supuesto UNIDROIT mantiene unos principios de los cuales vamos a explicar acá. Este Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado es una organización intergubernamental y que es independiente con sede en Roma. Su finalidad es sobre todo el examen de las vías y métodos para la modernización, lo que es la armonización y cooperación en el derecho privado, en particular del derecho comercial, tal cual como lo hemos estado explicando, entre los estados y entre los grupos de los estados, es decir, los estados partes que intervienen durante este tipo de proceso. La UNIDROIT fue creada en 1926 como órgano auxiliar de la Sociedad de Naciones, y el instituto fue, una vez disuelta la Sociedad de Naciones, constituido en 1940 sobre la base de un acuerdo multilateral que es el estatuto que llamamos UNIDROIT, ¿no? La cualidad sobre estos contratos comerciales internacionales de UNIDROIT tiene cualidad en cuanto que está reservada, la UNIDROIT está reservada a los estados que acceden al estatuto del estatuto de su institución o de su sociedad, es decir, de UNIDROIT. Y los estados miembros de UNIDROIT proceden de los 5 continentes, y representan una variedad de sistemas jurídicos, económicos y también políticos, así como lo que es las tradiciones culturales diversas. UNIDROIT tiene 59 estados miembros. Entre estos, por supuesto, está Venezuela. Y sobre todo estos estados corresponden o que integran este UNIDROIT a este sistema. Está Alemania, está Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, está también Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, está España, Estados Unidos de Norteamérica, está la Federación Rusa, está Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, la India, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Luxemburgo, Malta, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, San Marino, Santa Sede, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Uruguay y por supuesto nosotros como República Bolivariana de Venezuela. Entonces todos esos países, esa cantidad de países que integran la UNIDROID, tienen un estatutario básico que se rigen por esas dimensiones y que es la preparación de reglas modernas si fuera el caso de armonizarla de acuerdo al derecho privado, entendidas en un sentido muy amplio. Sin embargo, la experiencia ha demostrado de alguna forma lo que es la necesidad de permitir incursiones ocasionales en el derecho público, especialmente cuando resulta difícil señalar las líneas de delimitación firmes y claras. Vemos entonces las reglas establecidas por la UNIDROID se refieren entonces a la unificación de todas estas reglas del derecho sustantivo, solo incidentalmente que incluyan reglas uniformes de conflicto de leyes, es decir, mientras se presenta algún tipo de controversia. Este principio establece reglas generales que han sido fundamentalmente concebidas para los contratos mercantiles internacionales. El carácter internacional de un contrato puede entonces de alguna forma definirse por soluciones adoptadas tanto en las legislaciones nacionales como internacionales, que oscilan entre aquellas que requieren el establecimiento o la resistencia habitual de las partes que se encuentren en países diferentes y otras que adoptan de alguna forma los criterios más generales, como el requisito de contrato que ofrezca vínculos que son estrechos como más de un estado que pueden estar en esta situación, que implique una elección entre leyes de diversos estados o afecte los intereses del comercio internacional. Los principios no adoptan expresamente ningún tipo de criterio. Sin embargo, existe la presunción de que el concepto de internacionalidad de los contratos debe ser interpretado en el sentido más amplio posible para que únicamente queden excluidas aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad. Los principios constituyen entonces un conjunto de normas de derecho contractual que son comunes a los diversos ordenamientos jurídicos, mejor adaptadas a la exigencia del comercio internacional, tal cual como lo hemos estado explicando hasta ahora. Existen razones entonces de peso para que las partes decidan expresamente adoptar los principios como derecho aplicable al contrato, en lugar de una ley determinada, cuando las partes desean adoptar estos principios como el derecho aplicable a su contrato. Y entonces, por supuesto, es aconsejable combinar la adopción de estos principios con los acuerdos de arbitraje y que convenga de alguna forma algún tipo de combinación que radica en lo que es la libertad para escoger la ley que va a ser más favorable, la ley más aplicable a este tipo de contrato, como suele estar limitada a la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Acuérdense que van buscando, muchachos, sobre todo aplicar la ley que más favorezca y que de alguna forma plantee alguna solución. Y que por lo tanto la selección de los principios entonces sería normalmente considerada como un simple acuerdo destinado a lo que son las incorporaciones a este contrato, mientras que el derecho aplicable al mismo tendría de alguna forma que determinarse en base a las reglas del derecho internacional privado del foro. Acuérdense que hablábamos anteriormente en las clases pasadas sobre la ley del foro, y los principios serían entonces de forma obligatoria que para todas las partes intervinientes, es decir, que a medida en que no afecten las disposiciones del derecho aplicable para las partes no pueden ser derogadas.
De esta forma, muchachos, vemos también una parte de lo que es la lex mercatoria, que ha sido criticado entre algunos por motivos de su extrema vaguedad, es decir, que es muy antiguo, ¿no? En lo que es la ley mercatoria, ya que no identifica con precisión las reglas de carácter supranacional o transnacional que lo conforman, con el fin de eliminar o por lo menos reducir considerablemente lo que es el fin de una determinados conceptos de aplicación que son muy vagos en este sentido, ¿no? Y que son aconsejables recurrir a un conjunto de normas que sean sistemáticas y bien definidas, como los que componen estos principios de los cuales estamos hablando, que son los principios del UNIDROIT. Los principios pueden entonces llegar a ser de alguna forma algunos supuestos que el contrato encuentre sujeto a derecho nacional y resulte extremadamente difícil, si no de forma imposible, establecer cuál es la regla del derecho que se va a aplicar al problema específico. En este supuesto se podría recurrir entonces a lo que son los principios para resolver la cuestión. La dificultad para identificar lo que es la regla del derecho interno aplicable podría obedecer a las características especiales de la fuente jurídica y que el costo que implica, por supuesto, acceder a ella. Recurrir entonces a los principios en sustitución del derecho aplicable nacional, caso que debe ser el último recurso. En este supuesto, la aplicación de los principios se justificaría, ya que solo por imposibilidad absoluta de identificar la norma del derecho aplicable, sino también el costo, lo que es el esfuerzo que se realiza, desproporcionando que implica su investigación. En la práctica usual de los tribunales ante estas situaciones es aplicar, para ellos consideran que es aplicar, y más razonable aplicar, lo que es la lex fori, la ley del foro, pero recurrir a lo que son los principios de UNIDROIT, que tendría la ventaja para evitar la aplicación de una ley que en la mayoría de los casos suele ser más familiar para una de las partes que para la otra, pero que de alguna forma, por supuesto, se le va a buscar un tipo de solución. Toda ley, ya sea de origen nacional o internacional, se plantean cuestiones, ¿no? Problemas, interrogantes respecto al significado preciso de sus artículos, sobre todo a estos contenidos de esos artículos que de repente la gente no logra analizar o no logra entender, y que de alguna forma desconocemos, ¿sí? Más aún para esta ley, que resulta imposible prever todos los problemas. Existen miles y millones de problemas, ¿no? Entonces ellos tratan lo posible de adaptar esa normativa a la solución de estos problemas. De esta forma, mis estimados estudiantes, vamos a dar la clase por terminada el día de hoy. Muchas gracias por asistir a la clase número 7 sobre lo que fueron los contratos a raíz o a la luz del derecho internacional privado. Feliz noche y cuídense. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.